No todos los alumnos van a tener el mismo nivel, las mismas competencias auditivas para poder entender una clase donde te pretenden enseñar cómo investigar. Lo que me comentas es una problemática muy delicada que sucede, creo que no solamente en el Perú, pero centrándonos en el Perú, ¿cuál crees que es la base fundamental para que la investigación y específicamente centrándonos en las tesis, pues los estudiantes le teman a eso? Yo creo que la base sería el hecho de cambiar ese sinónimo, ¿no? De investigar igual, aburrido, tedioso, etc. ¿No? Yo creo que una base importante sería el hecho de concientizar a los estudiantes, o incluso de las personas, ¿no? En general, de que sin investigación no hay desarrollo. Bienvenidos a un episodio más de Cuéntame Más con John Castillo. Bueno, en esta oportunidad tenemos a nuestra segunda invitada. Es una profesional, A1 yo podría decir, porque he tenido la oportunidad de trabajar con ella. Entonces, en este sentido, pues les presento a Gabriela Pérez Ordóñez. ¿Quién es Gabriela Pérez Ordóñez? De acuerdo a la investigación que Google te da, una extensa búsqueda que se ha realizado, pues es economista, también tiene una maestría en docencia, pero con mención en investigación pedagógica. Asimismo, también ha llevado unos cursos en este caso, algunas pasantías en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha estado en diferentes aspectos, también la parte voluntaria, el voluntariado, así también como la parte de proyectos, ha sido ponente, también ha estado pues participando en diferentes eventos que tiene que ver con la investigación en diferentes ámbitos, y asimismo también ha ejercido la docencia en una universidad. Ella ya nos contará en este podcast pues cómo le ha ido en ese ambiente. Bueno, sin más preámbulo, pues les presento, yo le digo licenciada Gabriela, me voy a tomar la licencia de decirle en estos momentos Gabriela nada más. Bienvenida, Gabriela, a este espacio publicitario, como yo lo mando. Muy bien, buenas noches, John. Primero, bueno, agradecerte por la invitación. Y pues nada, muy interesada en poder escucharte y poder compartir este espacio, ¿no? Para poder conversar tal vez de algunos temas vinculados al área de investigación. De acuerdo, Gabriela. Bueno, en este sentido, pues antes de abordar todo el extenso currículo que tienes a tus todavía cortos ni 30 años, creo, posee. No me aumenten de edad, por favor. No, todavía estás en la base 2. Entonces, en este sentido, pues, Gabriela, cuéntame, ¿cómo tú sientes que se ha desarrollado tu etapa de niñez? Que generalmente, pues, creo que es la base fundamental para ir creciendo, por ejemplo, en la autoestima o diferentes ámbitos de la personalidad del ser humano. Entonces, coméntame, ¿cómo tú, bueno, darías a conocer qué ha sido tu niñez? Bueno, en el tema de mi niñez, sí me considero, ¿no? Una persona de una forma afortunada, ¿no? Bueno, en los últimos años, en los últimos 4 años de mi vida profesional, he estado inmersa en el mundo de la investigación, pero también de una forma vinculada al tema del talento humano, ¿no? El poder entender a las personas y poder trabajar con las personas dentro de las empresas, ¿no? Y eso de alguna forma me ha permitido conocer, ¿no? La vida, ¿no? De diferentes compañeros de trabajo, diferentes amigos, conocidos, etc. Entonces, teniendo ese panorama, yo sí personalmente me siento una persona muy afortunada en el tema de mi niñez. No tuve la presencia de un papá, de una mamá, ¿no? De alguna forma de una familia constituida, ¿no? Como tradicionalmente se le dice, ¿no? Y sin duda tuve una niñez muy bonita, ¿no? El tema de jugar, salir, ¿no? Compartir. Me acuerdo todos los fines de semana siempre salía. Mi papá siempre nos llevaba a algún lado, siempre. Todos los fines de semana, cuando tenía 5, 6, 7 años, ¿no? Recuerdo, todo era jugar. Cuando era niña me acuerdo mucho de mi instinto maternal, hoy por hoy ya desapareció. Pero me acuerdo mucho cuando era niña, jugaba bastante con las muñecas, los bebés,
me gustaba cambiarlo, darle de comer, ¿no? Simular en el juego, ¿no? La cocinita, ¿no? Ese. Y sí, o sea, mi niñez creo que la viví muy bien, muy bonita, guardo, la mayoría de momentos son bonitos. No recuerdo un momento difícil, al menos durante la etapa de mi niñez, la verdad, no, todo muy bien. Wow, sí, al escucharte, pues de alguna otra manera también eh, me resuenan diferentes momentos, ¿no? De mi niñez. Pero lo que más me llamó la atención es lo que mencionaste, ¿no? Antes jugaba con muñecas y tenía mi instinto maternal, ¿no? Sí. Y actualmente mencionas que eso, no sé si ha desaparecido, pero yo podría decir que pues no lo tienes como una prioridad, ¿no? Entonces, ¿qué tú sientes que en este tiempo ha cambiado para que hoy actualmente menciones pues que ese instinto no está muy presente en ti? De alguna forma, creo que son dos momentos, ¿no? Bueno, yo soy la hija mayor de 3 hermanas mujeres, ¿no? Entonces, mi segunda hermana, la menor, la de en medio, salió embarazada cuando estaba en la universidad, ¿no? Tenía 18, 19 años, ¿no? Mi hermana es menor por 1 año, nada más, ¿no? Entonces, prácticamente, obviamente, otros factores que, bueno, ya estaría un poco de más mencionar, pero ella prácticamente su embarazo y todo el proceso, incluso la crianza de la bebé, mi sobrina, durante los primeros 5 años, solamente fue ella, mi mamá, mi papá y yo, ¿no? De alguna forma, en algún momento yo sí, y me siento muy, muy orgullosa de alguna forma de ello, asumí el papel de papá, ¿no? Quien era la que se levantaba de la madrugada a ver a la bebé era yo. Mi hermana, bueno, recién había dado a luz, ella no se podía ni mover, ¿no? Entonces, de alguna forma atendía a la bebé, la cambiaba en la madrugada. Me acuerdo que durante esa época bajé mucho de peso, demasiado. Incluso estaba en el noveno, 10º ciclo, ¿no? De la universidad. Y cuando volví a clases, la mayoría pensaba que había estado enferma, porque me había adelgazado demasiado. Y obviamente era por el tema de las amanecidas, no dormir bien, etc. ¿No? Entonces, esa etapa del embarazo de mi hermana y todo lo que vino, de alguna forma sí creo marcó un antes y un después en el hecho de ser mamá. Todo lo que implica, ¿no? El ser mamá, de alguna forma la presión, ¿no? De tener, pero incluso más allá de ser mamá, y respeto mucho a las mujeres que desean serlo sin la necesidad de una figura paterna, pero yo sí creo que es importante tener una familia constituida, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también, bueno, personalmente, bueno, yo he ido a terapia, ¿no? He ido al psicólogo, creo que es muy importante ir a terapia, aunque Sí, pareciera que no, eso iba a pero sí, decir. sí he ido, ¿no? Y eso también lo trabajé con mi psicólogo. Yo he tenido una formación, bueno, parte de mi personalidad era, ahorita, bueno, ya lo he mejorado, creo que voy evolucionando, es algo muy inclinada al tema del perfeccionismo, de hacer todo bien, ¿no? Todo salga perfecto, ser buena en todo, ¿no? Entonces, de alguna forma, en el fondo, el ser mamá es algo de que no me gustaría fallar, ¿no? Y ese miedo a no ser lo suficientemente buena como mamá, de alguna forma, me ha llevado en ese camino de no priorizar el ser mamá, ¿no? Y además también, volviendo al punto anterior, sí creo que es importante tener un compañero, el papá, ¿no? En buena cuenta, ¿no? Creo que más allá de ser mamá es muy importante elegir un buen papá, un buen padre. Y hoy en día, digamos, con la situación que vivimos, ¿no? Hay diferentes factores. Hay hombres buenos, sí, totalmente, pero es difícil encontrarlos, ¿no? Entonces, creo que hoy por hoy, de una forma, mi parte maternal creo que la he desarrollado sin querer con mi sobrina. Yo a mi sobrina la amo, es como si fuera una hija para mí. La he visto desde que estaba en la panza, ¿no? Sé absolutamente todo de mi sobrina, la conozco muy bien, entonces esa parte maternal sí creo la he desarrollado con ella y hoy por hoy ese instinto maternal biológicamente
entiendo yo está, ¿no? Biológicamente las mujeres hemos nacido para procrear, ¿no? Para dar vida, pero creo que ese instinto por ahora siga dormido. No me interesa mucho desarrollar. De alguna forma lo manifiesto con mi sobrina, ¿no? Sí. Bueno, también es un buen espacio, ¿no? También para que tú vayas desarrollando diferentes, bueno, no sé si llamarlo, te vayas desarrollando el instinto maternal, pero creo que te vayas preparando para un futuro, ¿no? Si Dios te lo permite, en el sentido de que tengas tu familia también. Entonces, Sí, creo que es una tal buena vez. herramienta que de alguna otra manera, sin querer, lo estás desarrollando. Bien, Gabriela, por otra parte, justo mencionabas la búsqueda o encontrar a buenos hombres es muy complicado actualmente. Hay, ¿no? Pero quizás pues es mucho, la búsqueda no es muy fácil. En ese sentido, hablando de búsqueda, eh, en la parte universitaria te inclinaste por la carrera de economía. Bueno, eres economista, te iba a llamar licenciada en economía, pero creo el término correcto es economista para los estudiantes o el público que nos está escuchando es economista. Entonces, ¿cómo nace esa curiosidad o de qué forma tú llegas a decir, bueno, voy a estudiar economía, ¿no? Con diferentes carreras que hay en la actualidad. Sí, bueno, yo inicialmente, ¿no? Durante toda digamos, la secundaria, yo quería estudiar Derecho, ¿no? Mi idea era ser abogada, ¿no? Me gustaba sobre todo el tema de la parte derecho empresarial, derecho corporativo, era algo que me llamaba mucho, ¿no? Sin embargo, durante el último año, ¿no? Bueno, yo estudié en un colegio preuniversitario y no hago mención porque de alguna forma el colegio preuniversitario te prepara para la universidad. Entonces, obviamente los cursos, ¿no? Los temas estaban alineados mucho a la parte empresarial, temas universitarios netamente. Entonces, en el último año bueno, en quinto grado de secundaria, ¿no? En buena parte también por el docente, ¿no? Que tuve, llevamos el curso de economía, ¿no? Y en economía, obviamente, era algo nuevo para mí y me gustó mucho porque explicaba cómo funcionaba literal la economía, ¿no? El tema del dinero, de dónde salía, cómo funcionaban las empresas. Me acuerdo mucho la clase de monopolio, ¿no? Cuando hablamos de los tipos de mercado, ¿no? Monopolio, oligopolio, competencia perfecta. Esa clase marcó un antes y un después. Me gustó mucho, ¿no? El hecho de entender cómo funcionan, digamos, los agentes económicos, consumidores, productores, etc. Me gustó tanto esa clase, me hizo cuestionar si realmente quería estudiar Derecho. Y en ese último año, justo en ese último año, en diciembre, para postular a la universidad, decidí postular a Economía, ¿no? Fue Pero mi decisión. qué curioso lo que comentas en cuanto a cómo nace bueno, de alguna otra manera, pues la idea, ¿no? De estudiar economía o decidirte estudiar economía, porque de alguna otra manera, habiendo estudiado también la carrera de economía, diferentes compañeros, coincidimos en eso, que generalmente, bueno, en mi caso fue ya en la etapa después del colegio, que pues conocí, como yo digo, la ciudad, salí del campo a la ciudad, conocí y por primera vez me mencionaron economía, entonces, y así hay muchos patrones, creo yo, de acuerdo a mi experiencia o las personas que conozco, que generalmente por el curso de economía en el último año o ya sea en la etapa preuniversitaria, pues se deciden a estudiar esa carrera. Entonces no sé, le encuentro muy, muy interesante ese patrón en el sentido de poder hacerlo. Bueno, a partir de eso, pues ingresaste a la Universidad Pedro Ruiz Gallo, lo cual vale decir pues que es un proceso también muy competitivo para poder ingresar, ¿no? Incluso empresariales, creo, la mayoría postula, quizás en menos grado que civil y medicina, pero también hay un alto grado de competencia. Una vez en la universidad, ¿tú crees que la Pedro, como se conoce la universidad, cumplió tus expectativas en cuanto a lo que esperabas?
Inicialmente, no, sí, debo ser sincera, por el mismo hecho de que yo venía de un colegio preuniversitario, ¿no? En el colegio preuniversitario, en un día, ¿no? En un día teníamos 6 cursos diferentes, ¿no? Trigonometría, luego venía historia universal, luego cívica, luego economía, ¿no? 6 cursos diferentes en un día, ¿no? Y en ese mismo día podíamos tener 3 exámenes diferentes. Y de un momento a otro decían simulacro, ¿no? Y hacían una especie de examen de admisión y duraba 2 horas o 1 hora y media y listo. Entonces, toda esa dinámica de alguna forma entrena para la presión, ¿no? De la vida universitaria. Y cuando yo entré a la universidad, yo entré en diciembre del año 2011, me acuerdo, en el 2012 empecé en la universidad, ¿no? Y yo esperaba más, en el sentido de que esperaba más presión, ¿no? Más adrenalina, tal vez, ¿no? Pero el primer ciclo fue totalmente plano, ¿no? En el sentido de que no había mucha presión, todo era muy relajado, y esperaba más rigurosidad, tal vez, ¿no? O sea, más difícil, qué sé yo, pero todo fue muy plano. El primer ciclo, la verdad, fue, digamos, fácil, por así decirlo, ¿no? Inicialmente no. No creo, pero luego creo que un factor determinante muy importante en el tema de la universidad es la clase de docentes. Creo que uno como docente, la universidad puede tener ciertos cuestionamientos, ¿no? En el tema de una universidad pública, el tema de las huelgas, ¿no? Tal vez alguna malversación de fondos y todo ese tema. Pero creo que el docente es un elemento muy importante, ¿no? Personalmente yo creo que los momentos en los cuales puedo decir que la universidad cumplió con mis estándares o con digamos, la visión que yo tenía fue gracias a determinados docentes, ¿no? Los cuales fueron más allá de solamente enseñarte, ¿no? Sino también de una forma que daban ciertas pinceladas de lo que iba a ser la vida, ¿no? Laboral, o lo implicaba ya ser un adulto, ¿no? Aparte de enseñarte el tema netamente académico. Pero fueron los docentes quienes se encargaron, algunos, obviamente no todos. También hubo una decepción muy fuerte con un docente durante mi vida universitaria. Me decepcionó un montón, ¿no? Pero por el lado de las expectativas sí, cumplió, pero fue gracias a los docentes, no tanto a la universidad. Claro, es muy cierto. Creo que eso se presenta más en las universidades públicas, ¿no? Desde mi perspectiva, porque pues hay docentes que verdaderamente ejercen propiamente dicha la palabra docencia, y hay otros solamente pues que están ahí, se puede decir, por rellenar el puesto. Entonces, en ese sentido, es muy importante lo que nos comentas, ¿no? A partir de tu vida universitaria, Gabriel, ¿en qué momento nace la curiosidad por investigar? Intuyo que de alguna otra manera la presión que vienes ejerciendo ya durante todo tu vida escolar y luego tu etapa universitaria, pues intuyo que por ahí más o menos pues vas inculcando, ¿no? La investigación. Sí, creo yo fueron 2 momentos, ¿no? Un primer momento fue cuando estaba en primaria, ¿no? Tuve un gran profesor de primaria. Primero me enseñó primer y segundo grado, quinto y sexto grado. Ese profesor fue muy bueno. Ahorita lo recuerdo con mucho, digamos, mucho sentimiento. Él fue el encargado de alguna forma de ingresarme al mundo de la lectura, al mundo de los libros, ¿no? Entonces, en los libros yo pude encontrar diferentes historias, diferentes mundos. Hubo un libro particularmente, Mi planta de naranja lima. Fue un libro que marcó un antes y un después en mi relación con los libros, valga la redundancia. Ese libro, esa historia me impresionó tanto. Tenía, creo, 9 años, 10 años. Eh, en 1 o 2 días, sin dormir apenas unas cuantas horas, me terminé todo el libro. Bueno, me gustó mucho.
Y a partir de ese libro comencé a leer más y libros de todo tipo. Aparte de los libros que me dejaba el profesor, ¿no? Por la clase, leía más libros. Y en esos libros comencé a leer historias, de descubrimientos, en fin. De una forma también, sobre todo mi mamá, siempre me compraba libros. Entonces, me gustaba leer, porque eso era sinónimo de descubrir nuevas cosas, aprender nuevas cosas. Es un elemento clave para poder investigar, ¿no? Para poder involucrar en el tema, o en el mundo de la investigación. Eso por un lado. Y por Se otro podría lado, decir, discúlpame que te interrumpa, se sí, podría dime. decir que eres una biblioteca andante, ya que has comenzado pues tu etapa de lectura desde muy pequeña, se podría decir. Sí, la verdad sí, pero siendo sincera, en los últimos 2 años, eso también es otro tema. De alguna forma, obviamente, el leer, ¿no? El ser una biblioteca andante o un ratón de biblioteca, como a veces nos pueden llamar, digamos, adentrarte a eso, ¿no? A leer, porque eres tú y los libros, un mundo, nada más, ¿no? Y de alguna forma puedes dejar de lado el tema, la parte social, ¿no? O muchas veces los que comenzamos o los que son lectores asiduos, no pocas veces tienen una vida social activa, ¿no? En los libros te dan todo un mundo muy grande que la verdad te centras en ello y la realidad como que la dejan de lado, ¿no? Entonces, en los últimos años, sí, obviamente he seguido trabajando, soy una adulta, no hay que cubrir algunos gastos, Tus pero de alguna lujos. forma los gustos también, pero de alguna forma esa parte intelectual que nos dan los libros, sí la he dejado en los últimos 2 años. Ya no leo o no leo en el volumen o en el nivel que me gustaría leer que leía antes, ¿no? Antes, no sé, me leía mínimo 2 libros de manera mensual. No, hoy por hoy no me leo libros, me leo de repente un artículo, algo breve, ¿no? Porque bueno, estoy priorizando de alguna forma mi tiempo en otras cosas. No, eso fue un momento, volviendo a la pregunta, y otro momento en la universidad, puntualmente, fue una profesora, mi profesora Virginia Mendoza. Ella me enseñó en el segundo ciclo de la universidad. Ella sí es es una profesora más exigente. Con ella sí sentí, ella estaba en la universidad, ¿no? Porque ella te daba tiempos, exigía más, y ella en una Ella forma, te inventaba trabajos de un momento a otro en un momento, claro, tú eh, también seguramente las y conocido. alucinante. Sí, entonces eso me gustó, ¿no? Y la profesora, obviamente, ella te hacía leer, ¿no? Ella te daba, digamos, un punto de un tema y no te daba todo el material, ya tiene que leer mucha información. Y obviamente a mí me encantaba, en esa época universitaria donde solamente estudias y duermes, ¿no? Literal, tuve la oportunidad de ser netamente una estudiante universitaria, no trabajaba, ¿no? Gracias a Dios tuve esa oportunidad. Entonces, en mi tiempo libre me dedicaba a leer. Leía libros. De una forma, la profesora, ¿no? En esa búsqueda de información, de una forma nos enseñó a aplicar el método científico, ¿no? Entonces, ahí me fui de una forma adentrando a este mundo de la investigación, en la búsqueda de poder hacer las tareas, investigar más, buscar formas de investigar más y mejor, ¿no? Y obviamente la capacidad de análisis, de síntesis, que también es importante para ser un investigador, lo fui desarrollando gracias, ¿no? A la profesora, ¿no? Después ya se convirtió digamos, en una forma de vida, por así decirlo, un estilo de vida universitaria, ¿no? Necesitaba, o bueno, un docente nos dejaba tareas sobre algo, sobre algún tema, yo siempre era de la que preguntaba libros, ¿no? ¿Dónde lo puedo encontrar? Y había docentes muy buenos que decían ya, es el libro, es el libro. Me iba, lo gustaba, lo compraba y me ponía a leer, ¿no? Entonces, eso también fueron esos 2 momentos. Durante la primaria, y irónicamente fueron 2 personas, 2 docentes, ¿no? Que me llevaron digamos, al tema o me adentraron al tema de la investigación. Sí. Oh, qué bonito que pues dos docentes te hayan inculcado de alguna otra manera pues esta curiosidad, ¿no? Por la investigación a profundidad.
a partir de eso, ¿en qué momento consideras que de forma ya profesional tú comienzas a ejercer ya el ámbito investigativo, ¿no? Sí, digamos, no sé si cualidad, hasta el día de hoy me lo siguen diciendo, eh, dicen, no, bueno, me han dicho, que para explicar las cosas lo hago de manera muy, muy simple, ¿no? O sea, la forma como explico algo lo hago de una manera es entendible para cualquier persona. Es algo que siempre me lo dicen, ¿no? Trato siempre de digerir algún concepto o algún tema tal vez complejo de una manera más sencilla. Entonces, eso de alguna forma fueron marcando ciertas cualidades o características, ¿no? En mí, sin querer, me llevó, digamos, a esa línea de la investigación y de manera profesional, digamos, comenzar a hacer experiencia en el tema de la investigación, ¿no? Y obviamente el hecho de siempre digamos, antes más que ahorita de alguna forma, el hecho de saber nuevas cosas, ¿no? La apertura de aprender es algo muy importante, ¿no? Y esa apertura de poder aprender sobre nuevos temas también es una cualidad importante en el tema investigativo. Entonces siempre me ha gustado aprender, ¿no? Obviamente de los que más saben, o de los libros, o de personas. Y eso de alguna forma inclinó la balanza, y digamos, todo confabuló también de cierta manera para poder sumergirme, digamos, al mundo de la investigación. Después, conforme ya pasaron los años, obviamente la práctica ya te hace mejorar algunas habilidades. Luego, con el tema de la universidad, bueno, tuve la oportunidad también de ser docente universitaria, pero eso también consolidó de alguna manera el tema de la investigación, ¿no? Bueno, por ahí, por ese lado, ¿no? Bien, a partir de lo que me estabas comentando, ¿no? En cuanto al profesionalismo, ya que empezaste a dedicarle a la parte investigativa, en, pues en la parte de universidad, en el último ciclo, muchos de los estudiantes le temen a la tesis, y entonces, ¿cuál dirías tú que es ese estigma que se ha generado en torno a la tesis? Porque la investigación, pues, dado, bueno, tu experiencia es más amplia que la mía en este ámbito, pero diría que es más un estigma que poder desarrollar, que la dificultad que existe dentro del desarrollo. Claro, yo creo, nuevamente, no, yo creo que el tema de los docentes es muy importante. Por dos motivos. Número uno, yo he tenido la oportunidad de ser docente universitaria, y específicamente mis cursos, aparte de cursos de economía propiamente dicho, he tenido la oportunidad de enseñar en economía, en contabilidad, incluso en ingeniería civil. También llevé un curso de economía básica, enseñé. También he tenido la oportunidad de enseñar o dirigir cursos netamente de metodología de la investigación, ¿no? Y el tema, digamos, uno de los factores que hoy en día, como tú mencionas, ha llevado el hablar de tesis, o incluso, ¿no?, el hablar de el curso de metodología de la investigación. Incluso hay memes, ¿no?, donde sale bien el curso de metodología y todo el mundo se va o se duerme, etc. No, y es por eso, porque lamentablemente los docentes hoy en día enseñan esos cursos, no están preparados, ¿no? Tanto a nivel de metodología científica propiamente dicha, desconocen, digamos, a nivel teórico, y por otro lado, de alguna forma, hacen tedioso el enseñar investigación, ¿no? Muchas veces investigar obviamente involucra también tener ciertas habilidades intelectuales básicas. Yo no puedo pretender que un estudiante elabore una tesis si lamentablemente no sabe ni escribir, ¿no? O lamentablemente no tiene un nivel o una capacidad de síntesis mínima para resumir un artículo científico, ¿no? Yo leo un artículo de 9, 10 hojas, y si yo lamentablemente no tengo la habilidad o la capacidad cognitiva para poder resumir ese artículo,
es poco probable que yo tenga la capacidad para poder elaborar una tesis. Entonces, esas son dos aristas. Creo que sin duda alguna el docente que lleva o dirige los cursos de investigación o los cursos de tesis en las universidades no tenemos, ¿no? Y todo eso ha generado que obviamente los cursos se han visto como algo complejos y obviamente el hacer o digamos elaborar la tesis sea todo un problema, sea digamos un martirio, ¿no? Para los estudiantes universitarios, incluso estudiantes ya de maestría, de doctorado, etc., ¿no? Entonces, también creo yo ahí es un tema de puntualmente el docente, las capacidades del docente, pero también ver la realidad de los alumnos. No todos los alumnos van a tener el mismo nivel, las mismas competencias cognitivas para poder entender una clase donde te pretenden enseñar cómo investigar. Lo que me comentas es, de alguna otra manera, es una problemática muy delicada que sucede, creo que no solamente en el Perú, pero centrándonos en el Perú, ¿cuál crees que es la base fundamental para que la investigación, y específicamente centrándonos en las tesis, pues los estudiantes le teman a eso? El hecho de, digamos, yo creo que la base sería el hecho de cambiar ese sinónimo, ¿no? De investigar igual, aburrido, tedioso, etc., ¿no? Yo creo que una base importante sería el hecho de concientizar a los estudiantes, o incluso de las personas, ¿no? En general, de sin investigación no hay desarrollo. O sea, hoy en día no podríamos tener, está muy de moda el tema de la inteligencia artificial y todo lo demás, si no hubiesen habido investigaciones previas que puedan crear o puedan desarrollar o sistemas o programas matemáticos o de automatización o lo que fuere, si no fuera por la investigación. Para crear algo, así sea algo mínimo, uno investiga, uno experimenta para ver si eso funciona o no funciona, un medicamento, un programa, un software o lo que fuere, hay un proceso de prueba y error, ¿no es cierto? Eso es investigar. Entonces creo una manera o una base o digamos una forma de poder cambiar ese estigma o ese chip negativo en cuanto a la tesis o la investigación es eso, ¿no? Concientizar a la investigación es algo que ha ayudado a que podamos desarrollarnos como sociedad, como mundo, etc., ¿no? Pero parte de eso. Y en ese sentido, Kerr, no necesariamente recomendaciones lo diría, pero ¿qué aspectos? Bueno, hay que mencionar tres aspectos fundamentales, o cuatro máximo, que tú dirías que se debe tener en cuenta para que un estudiante que le tiene terror a la tesis pueda empezarla, ¿no? Y pueda inmiscuirse poco a poco en este desarrollo que de alguna otra manera va a enriquecer tanto su capacidad cognitiva también como su vocabulario, ¿no? Sí, totalmente. Y es una premisa clave, ¿no? Siempre les digo a todos los que van a iniciar su tesis, los amigos, estudiantes, etc., es el hecho de, si vas a hacer una tesis, el tema de la tesis tiene que ser algo que te guste, que de verdad interesa investigar, ¿no? Interesa hablar, no sé, sobre el tema de habilidades sociales en las nuevas generaciones, es un tema que de verdad interesa, te llama la atención. Eso es un buen punto de partida para poder iniciar a formular un tema de investigación, o un tema de tu tesis. Pero eso es número uno, ¿no? El hecho de elegir un tema que de verdad nos interese, nos guste. Número dos, el tema de leer, ¿no? Si tú ya sabes que te interesa profundizar en el tema de habilidades sociales en estas últimas generaciones, lee sobre eso. Puedes empezar leyendo blogs, ¿no? Leyendo artículos breves, de repente columnas de opinión. Incluso hoy en día hay diferentes plataformas donde puedes acceder a una infinidad de blogs, ¿no? O publicaciones en diferentes redes sociales, contenido, videos incluso, audiolibros que también han salido mucho. Adentrar en eso, ¿no? Comenzar a leer o investigar sobre ese tema que te interesa.
libros, cualquier otra fuente bibliográfica o de cualquier clase vinculado al tema de tu interés. Ese sería número 2. Y número 3, obviamente el hecho de poder, es muy importante identificar cuáles van a ser los medios o cuáles van a ser las herramientas que yo voy a utilizar para poder investigar. Cuando hablo de herramientas o cuando hablo de medios es, digamos, conocer o identificar de repente plataformas donde yo puedo buscar información confiable, no maneras de buscar en los navegadores. A veces creemos de repente ya entra a Google o entra a un navegador en particular, pongo, ¿no?, unas palabras y obviamente te va a botar más de 1 millón de resultados, pero obviamente ese millón de resultados en la vida vas a poder leerlos todos. Entonces hay formas, hay mecanismos, herramientas para poder saber buscar en los navegadores, saber dónde buscar y cómo buscar. Eso es muy importante. Esos serían, creo, los 3 elementos o digamos las 3 ideas o recomendaciones que tal vez podría sugerir, ¿no?, para poder investigar o iniciar la tesis. De acuerdo, sí. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas y para añadir a esta parte de la investigación, he visto actualmente que en la mayoría de tesis o la mayoría de estudiantes tienen un problema en cuanto a los niveles investigativos que existen para desarrollar tu tesis, ¿no? Yo creo que lo que tú mencionabas, la falencia de las universidades de no tener especialistas metodológicos en cuanto al curso de tesis, hace pues que los estudiantes, por ejemplo, desarrollen una tesis descriptiva, que de acuerdo a su título es descriptiva, lo desarrollen como una investigación de nivel explicativo, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son esos niveles que tú mencionarías que los estudiantes deben tener claro para poder, de alguna otra manera, pues, encaminar su tesis de forma óptima, ¿no? Sí, antes de directamente responder a tu pregunta, hay algo muy importante, o sea, obviamente el mundo de la investigación o la metodología científica es muy amplio. Y partiendo de ello, la bibliografía o los libros o los autores sobre metodología es muy variada, ¿no? Hay diferentes autores, dependiendo de quién sea el autor. Para alguno, de repente, él habla de nivel, para otro habla de diseño, habla de enfoque, etc. Hay diferentes términos dentro de la metodología de la investigación que también puede confundir al estudiante, ¿no? No, pero yo estoy leyendo en este libro, dice que el tipo de investigación es mixto, cualitativo o cuantitativo. Sin embargo, voy a otro libro y en ese libro menciona, no, el tipo de investigación puede ser básico o aplicado. No, entonces, esa disyuntiva también probablemente puede confundir al estudiante. Ahí es necesaria la intervención de un docente o de un asesor especialista metodológicamente que lo pueda direccionar, ¿no?, que lo pueda orientar. Pero ahí habría, digamos, tener en cuenta ese punto, ¿no? Y partiendo de ello, en cuanto a los niveles de investigación, digamos, de manera consensuada, ¿no? La mayoría de autores mencionan que hay 6 niveles de investigación, ¿no? El primero de ellos, y el nivel más básico, del cual parte toda investigación, es el nivel exploratorio, ¿no? Luego sigue ya el nivel descriptivo, el nivel relacional, el nivel explicativo, ¿no? Luego ya el nivel predictivo y el nivel aplicativo. Son, digamos, los 6 niveles. Va a depender del objetivo de tu estudio, no de la finalidad de tu investigación, para poder determinar cuál de los 6 niveles se adapta mejor para poder, digamos, cumplir o para poder resolver los objetivos de tu investigación, ¿no? Pero esos serían, digamos, los 6 niveles. De acuerdo, Gabriela. Entonces, creo que está claro en ese sentido de los aspectos que se deben tener en cuenta para desarrollar, ¿no? Tener un buen enfoque la investigación, en este caso las tesis que desarrollan los estudiantes. Dejando un poco de lado ya el ámbito investigativo, que es muy amplio, por cierto, y creo que sería ideal hacerlo un podcast solamente investigación,
Pero para cerrar ello, Gabriela, en cuanto al desarrollo de artículos científicos, ya no necesariamente para el ámbito universitario, sino para personas que, como tú, pues se encuentran inmersos en la investigación y les encanta ese nicho, ¿no? De educativo. Entonces, en ese sentido, ¿qué recomendarías o qué sugieres para que en el Perú se impulse aún más esta parte investigativa que es fundamental para el desarrollo de la persona? Sí, mira, por ejemplo, hay algunas universidades, no todas, ¿no? Por ejemplo, en la universidad donde yo tuve la oportunidad de enseñar, cada una de las facultades, ¿no? Empresariales, ingenierías, etc., tiene un instituto de investigación. No hablo de la universidad, sino hablo de la facultad. Una por una tiene un instituto de investigación. Entonces yo creo que es importante, principalmente desde la universidad, como primer, digamos, primera línea, ¿no? O primer medio, poder generar espacios donde podamos investigar. Hoy en día conocemos los semilleros de investigación, ¿no? También tuve la oportunidad de dirigir 2 semilleros, los cuales fueron muy fructíferos, ¿no? El estudiante veía, ¿no? De todas las ventajas y todo el aporte que significa investigar, hasta dónde nos puede llevar la investigación, ¿no? Entonces yo creo que es importante generar estos espacios y a la larga esos institutos o semilleros, ¿no? Están dentro de las universidades, pueden postular y pueden, digamos, crear o elaborar artículos de investigación y obviamente puedan invitar no solamente a los estudiantes de la universidad, sino también, digamos, a profesionales de cualquier línea o de cualquier ámbito para poder desarrollar investigación, ¿no? Entonces, sí considero en una forma, digamos, antes de ir a generar productos académicos, como son los artículos científicos, es necesario impulsar la práctica investigativa. Para yo ser investigador o para sumergirme al mundo de la investigación, no es necesario que de pronto de uno solo publique un artículo científico en una revista indexada, ¿no? De nivel 1, nivel 2. No, vayamos por partes, lee, escribe un blog, ¿no? De repente puedes hacer un audiolibro o un podcast, tal vez, sobre investigación, qué sé yo. Hay diferentes formas, ¿no? Pero obviamente también el tema de elaborar artículos de investigación va a depender de dónde o hacia dónde quieres publicar, porque también hay ciertos parámetros, ¿no? Hay ciertas exigencias dependiendo de la revista científica o de la institución, ¿no? A dónde quieres enviar artículos científicos, ¿no? Sí. De acuerdo, yo creo que en este caso a las personas que nos escuchan pues les queda claro, ¿no? De alguna otra manera las recomendaciones que se deben tener en cuenta para poder profundizar aún más o desempeñarnos o vivir, incluso se podría decir de la parte investigativa, que es fundamental, ¿no? Bueno, para cerrar ya la parte final pues del podcast, que para mí ha sido muy enriquecedor, hablar bueno, en este caso de tu vida profesional, que de alguna otra manera pues te has desarrollado en diferentes ámbitos. Si bien es cierto, hoy nos hemos centrado en la parte investigativa, pero también cabe mencionar que también has llevado una especialización en cuanto a proyectos de inversión, por lo visto, incluso lo mencionaste lo de los semilleros y otros aspectos, ¿no? que te has venido desarrollando. Entonces, eso a tenerlo en cuenta para, pues, si te llegan a buscar o encontrar en las redes sociales para alguna recomendación o quizás pues algún trabajo también, ¿no? A partir de eso, Gabriel, en la parte final pues nos centramos en 2 preguntas que es fundamental. Yo creo que como empezaba con la niñez, creo que la niñez es básica para el desarrollo profesional y personal de la persona. Actualmente, ¿qué le dirías a esa Gabriela, no sé, 8 o 9 años que era consciente o que ya empezó a leer su primer libro, ¿no? ¿Qué le dirías? No sé, ¿logró lo que quiso? ¿Está disfrutando su vida? O no sé yo. ¿Tú qué le dirías? Bueno, me parece una pregunta muy bonita. Es una pregunta que incluso a veces hago en mis entrevistas, ¿no? A veces entrevisto a personas para ciertos puestos.
¿no? Y yo creo a la Gabriela de 8 años le diría dos cosas, ¿no? La primera, nunca dejes de leer, ¿no? La lectura te abre literal la mente, ¿no? Entonces sigue leyendo más libros. Bueno, el tiempo pasa rápido, ¿no? Entonces mientras estamos en esa etapa de vida donde solamente tenemos la responsabilidad de vivir, de jugar, ¿no? Sigue leyendo, lee más, sigue leyendo, devora más libros, te va a ayudar mucho. Y otra, digamos, otra cosa que le diría, y justo de alguna forma tú haces mención, es el hecho de que nos depara un camino largo, con altos y bajos, pero totalmente te van a nutrir, te van a evolucionar, te van a ayudar a evolucionar y van a sacar la mejor versión de ti, ¿no? El nivel de, digamos, de conciencia, de autoaprecio o autoamor, ¿no? Que vas a llegar a tener por ti misma, va a ser muy gratificante, ¿no? El camino es largo, pero disfrútalo. Cada momento, sea bueno o no tan bueno, ¿no? Disfrútalo, vívelo al 100%. Eres mucho más, ¿no? De lo que las personas pueden decir, ¿no? Mucho más es. Incluso las personas no pueden saber ni siquiera quién eres, pero lo importante es que lo sepas tú, ¿no? Le diría eso. Wow, qué bonito, ¿no? Yo lo resumiría como un mensaje de alguna otra manera, tú lo has dicho, de autoamor y también pues la autoestima, ¿no? Que uno debe ir desarrollando en el transcurso de la vida. Y la última pregunta para cerrar, relacionándolo con lo que ya venías mencionando, ¿qué recomendación le dirías a las personas que de alguna otra manera tienen infinidad de ideas o les gusta diferentes cosas, pero están en otro ámbito de su vida que no se animan a hacerlo por miedo, o la típica, ¿no? No tengo los recursos, ¿cómo lo voy a hacer? O no, eso no es lo mío. Entonces, ¿qué le dirías a ese tipo de personas que andan estancadas en ese ámbito de su vida? Yo creo, bueno, les diría dos puntos, ¿no? Primero, el hecho de es tu vida, no nada ni nadie decide sobre tu vida. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu pareja, tus amigos, tus hijos, incluso, pero al final tú no debes de vivir la vida de nadie, ¿no? Ni tampoco condicionar tu vida a las expectativas de alguien más que no seas tú. Bueno, y a la larga es tu vida, ¿no? Si mañana más tarde te mueres, seguramente te van a llorar algunos días. De repente tus familiares más cercanos o las personas que más te amaban genuinamente van a llorar o te van a extrañar algunos meses. En fin, pero luego la vida sigue. El mundo no se detiene ni por ti ni por nadie. Entonces, partiendo de esa premisa, como es tu vida, tú tienes que decidir cómo vivirla, sin importar lo que digan o lo que piensen los demás. Obviamente el hecho de llegar a ese punto de me tienes sin cuidado lo que tú puedas pensar o lo que puedas opinar, o incluso, ¿no? El hecho de papá o la mamá, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea doctor, ¿no? Lo clásico. Pero yo quiero ser músico, quiero dedicarme al arte, ¿no? Entonces, es difícil de tomar una decisión, pero creo que es importante tener eso claro. De que es nuestra vida, de que si mañana nos morimos, debemos de morirnos tranquilos, ¿no? Con la satisfacción de haber hecho lo que realmente queríamos o deseábamos. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que vivimos en un mundo donde, claro, yo te puedo decir, ¿no? Ya, es tu vida, si quieres ser músico, hazlo, lánzate, ¿no? Sin miedo, pero de realidad también es que me muero de hambre, pues, ¿no? Tipo, claro. Me dedico al arte, o incluso me dedico a algo de alguna forma, incluso emprender, ¿no? Un emprendimiento, una idea de negocio, que obviamente implica todo un proceso. No va a ser fácil, ¿no? El tema económico, hay varios factores, de repente soy mamá, no me puedo lanzar al vacío, tengo una responsabilidad,
o no me puedo lanzar al vacío porque vivo solo, tengo gas, o sea, no puedo dejar esto e ir por mi sueño. Claro, de un momento a otro no lo puedes hacer, pero haz un plan, ¿no? Haz un plan, trázate ciertas metas, ciertas acciones que te puedan llevar a realizar ese sueño. Si de repente yo me quiero dedicar al arte o quiero hacer un emprendimiento, pero obviamente no puedo dejar el trabajo fijo donde gano un sueldo, ¿no? Tengo que cubrir ciertas necesidades, pero diariamente dedícale un tiempo, ¿no? Una porción de tu tiempo para poder trabajar en ese sueño que realmente te suma, te alimenta y a lo cual tú verdaderamente quieres lograr o quieres alcanzar. Bueno, obviamente no es fácil y eso es algo que personalmente yo admiro mucho de las personas cuando van por su sueño, dejan todo, ¿no? Y se lanzan, ¿no? A la admiración y respeto por eso, pero si no lo podemos hacer de golpe, hay que hacer un plan, no paso a paso, podemos llegar y lograr eso que tanto ansiamos, sea lo que fuere, un trabajo, un negocio, no sé, un viaje de repente al extranjero, o cambiar de especialidad o de trabajo, no es algo que me llena, pero lo necesito, para hacer un plan. No, obviamente en este mundo o sea, los sueños son importantes, pero el mundo no es tan fácil como a veces, tal vez algunas películas, no, o algunas series las pueden hacer ver, ¿no? El mundo real es muy diferente, ¿no? Por ahí sugeriría yo esas dos ideas o esas dos recomendaciones, tal vez. Excelente. Y pues nada, nuevamente agradecerte por haberme acompañado en este segundo episodio de mi podcast. Y a partir de eso, pues no sé si en este caso los espectadores que nos están oyendo, nos están viendo en diferentes horarios, si te quieren seguir o quieren saber más de ti en cuanto al ámbito investigativo, que tienes una amplia experiencia, pues ¿cómo te ubicarían o te mantienes en perfil bajo? No, normal. Bueno, tú me presentaste mi nombre, bueno, soy Gabriela Pérez Ordóñez, ¿no? Normal, me pueden buscar en Facebook o en LinkedIn, etc. Y nada, creo que como mensaje final, aprovechando este espacio, el cual cuando me comentaste, sí me sorprendió, pero en parte también digamos, me dio gusto, ¿no? Estar creando, estar trabajando en esto, muy interesante. Pero tal vez como mensaje final, me gustaría más allá incluso del tema de las redes sociales, ¿no? O seguir, etc., ¿no? El hecho de, por un lado, ¿no? Dejar claro de que es una idea que siempre la comparto, siempre me gusta decirla, el hecho de que las personas, ¿no? Merecemos ser amadas por lo que somos, ¿no? Es muy importante, obviamente, en el mundo de hoy, el tema de los grados, el tema de profesionalizar nuestros conocimientos, el tema de avanzar, el tema de la experiencia, desarrollarnos en diferentes ámbitos, es muy importante, sí, pero el hecho de el puesto, el sueldo, la posición, ¿no? O el nivel de influencia que tal vez pueda tener, eso no determina la cantidad o la calidad de amor que uno merece recibir. No, el simple hecho de ser Gabriela, el simple hecho de ser John, es motivo suficiente para que me amen. No necesito demostrar más. Porque las personas que te aman te van a amar por lo que eres. No, pero tú realmente me presentas no por el grado, no por el título, o por el sueldo, o por la posición social económica, no. Al final del día, cuando te mueres, nada de eso te llevas. Exacto. ¿No? Eso por un lado, y por otro lado, el hecho de también, digamos, agradecer. El tema de ser agradecidos es algo en los últimos años de alguna forma se pierde, ¿no? Digamos, somos creyentes en Dios, acudimos a Él cuando necesitamos algo, ¿no? Pero cuando todo va bien, incluso más allá de creer, ¿no? Creer en una energía en una energía superior, no agradecemos. Entonces creo que es importante agradecer, genuinamente estar agradecido por lo poco o mucho que podamos tener, ¿no? El hecho de poder ir, tener un lugar, un colchón,
una sábana donde me pueda abrigar, me sienta segura o seguro, el hecho de poder tomar una ducha, ¿no? El hecho de poder disfrutar un helado o un postre, el hecho de poder tener conversaciones como esta, ¿no? Digamos, en una forma nos hacen conversar un poco de la vida o ese, ¿no? Agradecer esto, agradecer todo lo que tenemos, lo que llega a nuestra vida, lo que se va y tal vez no tenemos todavía, ¿no? Pero el tema de agradecer también es muy, muy importante. Pero esas dos ideas me gustaría compartir, ¿no? Bueno, con este lindo mensaje, pues damos por finalizado el podcast del día de hoy y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Oye.